Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermano y hermana, en esta hermosa noche de palabra, noche de Zoom internacional. Damos gracias al Señor. Ahí se está conectando nuestra hermana Alicia desde Argentina. Dios le bendiga, hermana Alicia, que ya está pudiendo incorporarse a esta transmisión. El tema que hemos titulado en esta noche, hermano y hermana, para compartir en esta hermosa reunión virtual, lo hemos titulado Pablo se prepara para servir. Vamos a demostrar en esta noche, hermano y hermana, a la luz de la Biblia, que todo aquel hombre y toda aquella mujer que quiera servir al Señor, con corazón sincero, con corazón dispuesto, amando la obra del Señor, amando su sacrificio en la cruz, requiere, hermano y hermana, que se prepare. Hay que prepararse para poder servirle al Señor. Hay que prepararse. Hay que pasar tiempo a solas con el Señor, hay que pagar un precio, hay que recibir consejo. Y el apóstol Pablo tuvo que pasar aproximadamente 10 años para poder iniciar su ministerio a los gentiles. Recordamos el viernes anterior, si mal no me equivoco, tras anterior más bien, el viernes tras anterior, estuvimos hablando acerca de la conversión de Pablo. Y recordábamos que cuando venimos a Cristo, cuando usted y yo hemos venido a Cristo, debemos iniciar una lucha para decir no, en primer lugar, a los viejos deseos carnales. ¿Y por qué decimos viejo? Porque eso, cuando venimos a Cristo, ha quedado atrás. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que por lo tanto, si alguien está unido a Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Entonces, cuando usted y yo venimos al Señor, todo aquello que antes hacíamos, que le dábamos gusto a la carne, que poníamos contento al enemigo, todo eso queda atrás cuando venimos a Cristo. Sin embargo, de repente, en el mismo momento, nos encontramos nadando contra corriente. Nos encontramos nadando río arriba contra la corriente del mundo que nos rodea. ¿Y por qué decimos esto? Porque ya los amigos no nos entienden, ya nuestras familias cuestionan nuestros nuevos compromisos y asociaciones, máxime si nuestro cónyuge, si nuestro novio, si nuestros compañeros de trabajo, si nuestra mamá pertenece a otro credo religioso. Entonces, hermano y hermana, ya nos cuesta ser compatibles, porque ya ellos se ponen a la defensiva, tal vez ellos ya se enojan, y les cuesta mucho entender por qué nosotros ya no podemos continuar con esas viejas costumbres que antes teníamos. Pero como si fuera poco, también empezamos a encontrar oposición en el mundo. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, porque cuando venimos a Cristo, el mundo se nos va a oponer, la carne se nos va a oponer, y Satanás, por supuesto, que se nos va a oponer. Va a empezar una lucha por una alma. Lo más importante que usted y yo tenemos, hermano y hermana, es nuestra alma. Ni siquiera es este cuerpo terrenal. Entonces empezará una lucha a muerte. Satanás tratando de volvernos a llevar a lo que éramos antes, y nosotros tratando con la ayuda del Señor de sostenernos en el camino correcto. El apóstol Pablo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, en el versículo 23 al 25, el apóstol Pablo tiene, a pesar de todas esas situaciones complejas que está atravesando, surge el primer intento de asesinarlo. Dice Hechos 9, 23 al 25, que pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole, dice, en una canasta. Claro, Pablo ya es otro tipo de hombre. Pablo está predicando el evangelio. Pablo está en ese primer amor que hablábamos el viernes anterior,
y lógicamente empezó a ganar oposición por parte de los jefes de las sinagogas. El apóstol Pablo más adelante en una de sus cartas, recuerde usted que el apóstol Pablo lo vamos a ver más adelante con mucho detalle, 13 cartas del Nuevo Testamento, casi la mitad del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se conforma de 27 libros y 13 cartas de esos 27 libros que están en el Nuevo Testamento las escribe Pablo. Y Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 32 al 33, dice que él rememora ese primer intento de asesinato cuando dice que en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damaseros para prenderme y fui descolgado del muro en un canazo por una ventana y escapé de sus manos. Claro, los líderes religiosos, los líderes de las sinagogas convencieron al gobernador de Damasco de que Pablo era un perturbador y por eso es que se crearon ahí un intento de asesinarlo y por eso es que Pablo se da cuenta de ese intento y Pablo tiene que irse hasta Arabia. Ahora, el mismo Pablo, en otra de sus cartas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 15 al 17, el apóstol Pablo dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo rememora que tiene que irse 3 años. Entonces, rápidamente, Pablo se acaba de convertir, tiene muchos deseos de trabajar en la obra de Dios, pero ese intento de asesinato se lo lleva 3 años hacia Arabia. Saulo sabía, hermano y hermana, que para poder servir al Señor, y eso es algo importante que tiene que quedar claro en esta noche, para que usted y yo sirvamos al Señor, necesitamos prepararnos. Es muy importante la preparación. Podemos tener el deseo, podemos tener el ánimo, podemos tener ese fuego interior de servirle al Señor en los ministerios que Él ponga en nuestras manos, pero es muy importante prepararnos para poder empezar ese trabajo para ganar a otros a Jesús. Y por eso es que Pablo se va 3 años a Arabia, se fue a un lugar muy alejado, se fue a orar, se fue a estudiar, se fue a pensar, se fue a trazar planes. Esa preparación que usted y yo necesitamos requiere tiempo a solas con Dios, requiere tiempo también de consulta con otros creyentes. El Señor poco a poco irá poniendo en nosotros todos esos elementos y recursos necesarios. Y una vez, hermano y hermana, que ya estemos listos, entonces podremos empezar a cumplir la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero algo que me gusta muchísimo del apóstol Pablo es cuando en Gálatas el apóstol Pablo dice, y hermano y hermana, esta palabra es para usted y es para mí, cuando el apóstol Pablo dice, le agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para que yo revele a su Hijo en mí, para que yo le predique, dice Pablo, a los gentiles. Hermano y hermana, usted en esta noche tiene que tener la seguridad de que usted vino a este mundo con un propósito. Usted no es un error de una noche de lujuria. Usted no es el olvido de un anticonceptivo. Usted no es tal vez el problema más grande de los que fueron o los que son sus padres. El Señor, en su gran misericordia, un día decidió que usted viniera al mundo. Y si usted está en ese mundo, es porque Dios tiene un propósito para usted. Lo que tenemos que hacer es buscar ese propósito, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tal vez hemos andado toda nuestra vida en busca de nuestro propio propósito, tomando malas decisiones, equivocándonos, fracasando una y otra vez. Pero el Señor te dice en esa noche que Él tiene un plan hermoso para ti, como lo tenía para Pablo. Vean que Pablo tiene la convicción de que indistintamente lo que había sido su vida anteriormente, los errores que había cometido, había sido perseguidor de la iglesia. Sin embargo,
Pablo sabía que desde el momento en que Jesús lo busca y él acepta a Jesús como su Señor y su Salvador, Pablo entiende que Dios tiene un propósito para él. Porque tú me formaste en mis entrañas, dice el Salmo 139, versículo 13 al 16. Ese pasaje tiene que traerle a usted en esta noche, hermano y hermana, una absoluta confianza del amor de Dios hacia usted. No importa que usted haya venido al Señor hasta los 50 años, no importa que usted haya venido al Señor hasta los 40 años, no importa lo que usted haya sido en el pasado, el Señor es un Dios de presente, no de lo que haya sucedido antes. Y entonces el Salmo 139 dice, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dice el salmista, yo te voy a alabar, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, dice el salmista, vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Hermano y hermana, si estamos en ese momento, en este planeta, si estamos con vida, es porque Dios así lo decidió. Eso no lo decidió un hombre, no lo decidió una mujer. Dios decidió traernos al mundo para que nosotros, hermano y hermana, le adoremos, le alabemos, le sirvamos. Por eso es que es muy importante esa palabra de Pablo, esa palabra del salmista. Qué hermoso es cuando nosotros podemos entender que Dios es un Dios de planes y que cada uno de nosotros, indistintamente lo que hayamos sido antes, estamos dentro de esos planes. El apóstol Pablo sigue diciendo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 18 y 19, que después de esos 3 años de preparación en Arabia, él vuelve ahora a Jerusalén. Recuerde que él iba a Damasco, en Damasco tiene una visión, se convierte al Señor, entra a Damasco ciego, luego recibe la vista a través de Ananías, después empieza a predicar, inicia la oposición y tiene que irse a Arabia. Después de esos 3 años, el apóstol Pablo regresa a Jerusalén y dice que fue a buscar a Pedro y que estuvo con Pedro 15 días. Pero no vio ninguno de los otros apóstoles, sino solamente a Jacobo. Jacobo es Santiago. Santiago es el hermano de Jesús y el escritor de la carta de Santiago, la carta homónima de Santiago. Recordemos que Jacobo no fue un discípulo de los 12. Jacobo era un hermano de Jesús. Sin embargo, en la iglesia de Jerusalén, Jacobo era reconocido como un gran líder de la iglesia de Jerusalén, al igual que Judas. Usted tal vez ha leído la carta de Judas, está casi al final del Nuevo Testamento. Bueno, Judas fue otro apóstol, no contado entre los 12, pero un líder reconocido. Y aparte de eso, Judas, el cual escribió esa cartita que solo tiene un capítulo, Judas es también hermano de Jesús. Santiago y Judas, los escritores de esas cartas, son hermanos de Jesús. Sin embargo, todavía 3 años después de que Pablo estuvo en Arabia y regresa, continúa el rechazo de los propios cristianos. La gente todavía no estaba convencida de que Pablo fuese una nueva creación. Hermano y hermana, tal vez a usted le ha sucedido. Hemos vivido toda nuestra vida en pecado. Hemos vivido toda la vida en deseos, en la carnalidad. Y un día, por la misericordia de Dios, nos volvemos hacia Él en arrepentimiento. El Señor nos acepta como sus hijos y empezamos a ser transformados y empezamos a cambiar. La gente empieza a vernos, unos se asustan, otros están confundidos, te invitan a cosas y ya dicen no. Hablan de ciertos temas que antes hablabas y ahora ya no hablas. Tu vocabulario ha cambiado. Eres una persona totalmente diferente. El mundo está totalmente asustado de lo que está pasando contigo.
y todo el mundo se cuestiona qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando contigo. Y muchos no quieren creer. Tal vez te dicen, estás vacilando, pero eras una mal hablada, tu vocabulario era terrible, pero has cambiado de una manera increíble. Solo la gracia de Dios, hermano y hermana, puede hacer cambiar a las demás personas de la manera como te ven. Se lo vuelvo a repetir. Muchas personas no quieren creer que has cambiado. Muchas personas no quieren entender que ya eres una persona diferente. Pero sin embargo, la gracia de Dios es la que hace que esas personas cambien radicalmente de la manera como pensaban de ti antes a como eres ahora. Y eso solamente sucede por la gracia divina. Dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 26 al 27. Recuerda, hermano y hermana, que este mensaje va a quedar grabado audiovisual en nuestra carpeta de videos y que también el bosquejo va a quedar en nuestro blog. Usted puede más tarde revisarlo, puede más tarde repasarlo. En este momento estamos dando todas las citas bíblicas, pues porque tenemos muy corto tiempo y tal vez a usted le cuesta un poco tomar nota de ellas, pero no se preocupe. El mensaje audiovisual y el formato de texto siempre quedan después de cada uno de nuestros mensajes. Dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 26 al 27, que cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Han pasado 3 años y todavía la gente le sigue teniendo miedo a Pablo. Hay muchas personas, hermano y hermana, que todavía al día de hoy no creen que has cambiado. Hay muchas personas que te conocían antes, que compartían contigo antes, que en este momento no quieren creer que eres una persona distinta. Todos, dice, le tenían miedo a Pablo. Entonces Bernabé le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Aquí aparece, hermano y hermana, un personaje muy importante que yo creo que nosotros deberíamos ser como este personaje. Este hombre se llamó Bernabé. Bernabé aparece al inicio de la iglesia apostólica en el capítulo 4 por allá del libro de los Hechos, como un hombre piadoso, como un hombre noble, como un hombre generoso, que fue el que termina haciendo un puente entre Pablo y los apóstoles. Y yo quiero que en esta noche pongamos mucha atención al trabajo de Bernabé, que es un trabajo que usted y yo, hermano y hermana, somos llamados a hacer. Usted tiene que constituirse en un Bernabé. Hermano Omar, usted tiene que ser un Bernabé. Hermana Marta, usted tiene que convertirse en un Bernabé. Hermana Doris Castillo, usted tiene que convertirse en un Bernabé. Hermana Alicia, allá en Argentina, usted tiene que convertirse en un Bernabé, en esa persona la cual trae a Pablo y se lo lleva a los apóstoles y empieza a convencer a los apóstoles de que ese Pablo, el perseguidor, Pablo el terrorífico, Pablo el consentidor de la muerte de Esteban, ha cambiado. Cuando Pablo se presenta personalmente ante los apóstoles no le creen. Pero vean qué interesante, aparece la figura de Bernabé. Es Bernabé el que lleva a Pablo hacia los apóstoles e intercede por Pablo. Usted y yo somos llamados, hermano y hermana, a hacer esa labor de Bernabé, a hacer el puente entre los nuevos convertidos y los convertidos que ya llevan bastante rato, porque todavía hay muchas personas que no quieren creer que verdaderamente Dios es un Dios transformador de vidas. Y vean qué interesante, ni siquiera los mismos apóstoles de Jesús, creían que Pablo había cambiado. Por eso esa labor tan importante de Bernabé.
Sin embargo, cuando parecía que ya todo se le empezaba a acomodar bonito a Pablo, hermano y hermana, surge el segundo intento de asesinato. Hechos capítulo 9, versículo 28 al 30 dice: y estaba con ellos en Jerusalén. Ahora sí, Pablo ya es admitido por los apóstoles, Pablo ya se siente ya más a gusto con los hermanos, y dice que Pablo entraba, Pablo salía, hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahora hay un segundo intento de asesinato. Hermano y hermana, les recuerdo, cuando venimos a Jesús, Satanás hará todo lo posible por cerrar nuestra boca. Cuando usted le está sirviendo a Dios, Satanás hará todo lo posible por mortificarlo, por desanimarlo, por hacerle decaer, por ese, tal vez usted va a cruzar la calle y Satanás le va a tirar a usted un carro para matarlo. Sin embargo, es la misericordia de Dios la que nos tiene con vida, la que nos guarda, la que nos protege, la que nos ayuda a seguir adelante en ese ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero no sé si usted lo sabía, pero Satanás busca todos los días cómo amedrentarlo, cómo asustarlo y hasta cómo quitarle la vida. Por eso es que el ángel de Jehová aguarda alrededor de aquellos que le tememos. Por eso dice su palabra que todas las cosas ayudan para bien, todo coopera para aquellos que amamos a Dios. Pablo dice, disputaba con los griegos, pero los griegos querían matarlo. Entonces, por segunda ocasión, cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Hermano y hermana, Pablo tenía 15 días de haber llegado de Arabia. 3 años estuvo allá solo. Vuelve a Jerusalén, quiere empezar a predicar, quiere empezar a servir, cree que ya está preparado, pero otro intento de asesinato se lo vuelve a llevar otra vez y a Pablo se le ordena salir de Jerusalén porque no era la mejor persona para testificar allí. En Hechos capítulo 22, más adelante, casi al final del ministerio de Pablo, el apóstol vuelve a recordar este segundo asesinato. En el versículo 17 al 21, el apóstol Pablo dice: volví a Jerusalén y orando en el templo, vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Dios se le revela a Pablo que tiene que irse de Jerusalén, porque hermano y hermana, no era en Jerusalén donde Dios quería a Pablo. Dios obra de maneras increíbles que nosotros no entendemos y nos demuestra por circunstancias, nos demuestra por diferentes situaciones qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pablo quería predicar en Jerusalén, pero Dios le revela que no lo quiere en Jerusalén. Entonces Pablo le dice: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, consentía su muerte, guardaba las ropas de los que le mataban. Pero el Señor me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hermano y hermana. Y aquí hay otro tema muy importante, hermano Román, que estás con nosotros, hermano Dani, ahí que estás con nosotros, es muy importante, hermana Bernardita, muy importante esto que quiero decirte, porque tal vez yo creo que lo que estoy haciendo es lo correcto. Tal vez el ministerio que estoy desarrollando, tal vez creo que lo estoy haciendo bien y que es la voluntad de Dios. Sin embargo, una cosa es, hermana Vilma, lo que yo creo y otra cosa es lo que Dios quiere para mi vida. Pablo quería predicar en Jerusalén, pero Dios no lo quería en Jerusalén. Hermano y hermana, Dios no te quiere tal vez donde estás en ese momento. Tal vez Dios no quiere las amistades que tienes en ese momento. Tal vez Dios no quiere que sigas haciendo y que sigas manteniendo los hábitos que has venido manteniendo hasta ese momento. Dios no te quiere ahí. Dios te quiere en otro lugar. Dios te quiere a su servicio. Pero tenemos, al igual que Pablo, que dejarnos usar por el Señor y permitirle a Dios
que Él cumpla su voluntad en nosotros. Exactamente lo que hizo Jesús en el huerto del Getsemaní. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quisiera no ir a la cruz, pero Señor, se hará lo que tú has decidido. Y eso tenemos que aprenderlo nosotros y entenderlo nosotros, porque muchas veces hacemos solo lo que nosotros consideramos que debemos hacer. Por eso es que hemos fracasado. Pablo entiende que Dios no lo quiere en Jerusalén y por tanto se lo va a llevar otra vez. Y hermano y hermana, el segundo asesinato, la segunda lejanía, primero 3 años, ahora va a tener que irse a 80 kilómetros, llegando a Cesarea y luego embarcarse a Tarso, donde era su lugar de natalicio. Pablo va a tener que permanecer ahí nada más y nada menos que 7 años antes que Bernabé vuelva a ir a buscarlo para que empiecen el primer viaje misionero. Hermano y hermana, primero 3 años y después 7 años. Pablo, entre su conversión y su ministerio, pasó 10 años totalmente en preparación. ¿Cuánto le sirvió Pablo a Dios? Pablo le sirvió al Señor más o menos allá por unos 25 años aproximadamente. Fue el ministerio de Pablo en la tierra. Pero hermano y hermana, para servir esos 25 años, Pablo tuvo que pagar un precio. Tuvo que pasar 10 años preparándose para servirle al Señor. Cuando usted recuerda la vida de Moisés, Moisés vivió 120 años. Y los primeros 40 años de Moisés, Moisés era un rey, Moisés era un príncipe, a Moisés todo se lo hacían. Moisés simplemente daba órdenes y Dios quería que Moisés le sirviera, pero a Dios no le agradaba como era Moisés. Entonces, Dios tiene que coger otros 40 años y llevárselo al desierto y moldearlo a la manera como Dios quería que Moisés le sirviera. Moisés tuvo que quitarse muchos chips que tenía heredados y tuvo que aprender en el desierto lo que Dios quería que él hiciera. ¿Para qué? Para que los últimos 40 años de su vida Moisés le sirviera a Dios. Moisés le sirve a Dios a los 80 años y muere a los 120. O sea que Moisés solamente sirve 40 años, pero esos 40 años fueron tan fructíferos en las manos de Dios porque Moisés había tenido un tiempo de preparación antes de abocarse a la tarea que Dios le tenía a él. Cuando vamos a Hechos capítulo 11, versículo 25, ya muy adelante, después de esos 7 años que Pablo ha estado en Tarso, va a Bernabé otra vez. Qué hermoso ese trabajo de Bernabé. Otra vez aparece Bernabé. 7 años atrás había llevado a Pablo a los apóstoles. Ahora lo va a buscar. ¿Y por qué lo va a buscar? Porque hay un trabajo importante que ya hay que empezar a hacer. Pablo ya está listo, Pablo ya está preparado y es Bernabé el que lo va a ir a traer y va a llevarlo otra vez a Antioquía y van a empezar, hermano y hermana, el primer viaje misionero de 4 grandes viajes que el apóstol Pablo realizó para predicarle a los gentiles. Entonces, qué hermoso es poder entender cómo es que Dios trabaja, hermano y hermana, con los seres humanos. Qué hermoso es entender cómo Dios opera alrededor de nuestras vidas. Podemos tener mucho deseo de servir a Dios, podemos tener mucho ánimo, pero es muy probable que aquello que yo crea no es lo que Dios quiera. Hay ministerios hoy en día, amado hermano y hermana, que han fracasado. Hay creyentes que han tenido ministerios y que han fracasado. ¿Y por qué han fracasado? Porque se han metido a desarrollar ministerios que Dios nunca le dijo que desarrollaran. Si yo no canto, si yo tengo una vocecita desafinada, si no le agradó al Creador hacerme con una voz dulce, melodiosa para cantar, hermano y hermana,
¿Cómo voy yo a pedirle al pastor o al director de música que me meta en el coro de la iglesia? Hay cosas que nosotros tenemos que entender que sí podemos y que no podemos. Hay muchos pastores que se equivocan con sus ovejas porque las llevan, las direccionan a ministerios erróneos. Ay, hermanita, si usted quiere participar en el ministerio de música, vaya, métase, vaya, cante, no importa, alaridos, aullidos, como es para el Señor, entonces no se preocupe. Hermano y hermana, no se equivoque, porque todo lo que hacemos para Dios lo tenemos que hacer con excelencia. Hay una palabra que el creyente tiene que tener siempre viva en sus manos: la excelencia. Lo que usted hace para el Señor viene a partir de un don que es el Espíritu Santo el que se lo ha otorgado, porque hermano y hermana, yo no otorgo dones, perdóneme, pero yo no otorgo dones. Las pastoras no otorgan dones. La hermana Alicia me puede dar la razón desde Argentina. Los hombres no otorgan dones. El Espíritu Santo otorga los dones y es a partir de ahí que Dios nos prepara y nos capacita para ejercitar esos dones. Por eso es que es muy importante que tengamos cuidado, porque puede ser que estamos desarrollando ministerios de los cuales Dios nunca nos llamó a que los ejerciéramos. Pero si Dios nos ha llamado a ese don o a ese ministerio, sí, solo si Dios nos ha llamado, hermano y hermana, el Señor está dispuesto a capacitarnos. Y eso es lo que yo quiero dejar en esta noche totalmente claro. El Señor nos capacita, nos prepara. Nadie puede venir a predicarse un sermón y el hermano Omar coincide conmigo. Nadie se puede aventurar a predicar un sermón simplemente porque el Espíritu lo bañó y entonces dijo lo primero que se le ocurrió. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que le agrada que todo lo que hagamos para Él lo hagamos en orden y con excelencia. Y por tanto, hermano y hermana, yo quiero motivarte en esta noche para que busques cuál es ese ministerio que el Espíritu Santo tiene para tu vida, pero que empieces a prepararte en él. Muchos de los que en esa noche están con nosotros, aquí hay evangelistas, aquí hay predicadores, aquí hay cantoras, aquí hay maestros. Los dones, hermanos y hermanas, son muchos. Y gracias al Señor por esos dones y carismas. Recuerde que esos dones no son para usted, no son para su provecho. Sus dones me bendicen, sus dones me edifican. Los míos lo edifican a usted. El don que yo tengo a mí no me sirve de nada si yo no lo pongo en función de usted. Su don, hermano y hermana, le bendice a usted cuando usted me edifica a mí con ese don. Requerimos prepararnos, requerimos tiempos a solas. Pablo tiene que pasar 10 años, hermano y hermana, 10 añitos guardado, escondido, alejado, a solas con Dios, preparándose. Porque en el momento, hermano y hermana, que Dios llama, cuando Dios dice, ahora sí, vamos a arrancar, hermano y hermana, nada nos puede detener. Vamos con la cobertura del Espíritu Santo, vamos con todas las baterías cargadas, vamos con toda la preparación, porque ha llegado el momento que había estado escrito en el libro del Señor, cuando usted y yo íbamos a servirle a Él hasta el último día de nuestras vidas. Así es como Dios actúa, y eso es lo que estamos viendo con el apóstol Pablo, que próximamente, hermano y hermana, vamos a ir continuando. Con Pablito hay muchísimo que ver. Vamos a estar viendo los esfuerzos que se habían hecho a la comunidad gentil por parte de Pedro, por parte de Felipe, por parte de algunos hombres. Sin embargo, vamos a ver más adelante ya el trabajo serio del apóstol Pablo con la cobertura divina para llegar a la conversión de los gentiles. Y gracias a Dios por ese esfuerzo del apóstol Pablo es que usted y yo, que no somos judíos, que somos gentiles. Un gentil es un no judío. Y por ese trabajo de Pablo es que usted y yo, hermano y hermana, hemos sido alcanzados. Gracias al Señor por su misericordia
y por el trabajo del apóstol Pablo y de muchos hombres y mujeres que se han dado a la tarea de llevar el evangelio a todas las naciones. Esa es nuestra misión. Damos gracias al Señor por su cobertura, por su respaldo y por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias en esta noche, Señor, por tu presencia, por la disposición de cada uno de nuestros hermanos de buscarte, de buscar tu rostro. Señor, vivimos tiempos malos, vivimos tiempos de mucha agitación, vivimos tiempos de mucha incertidumbre, tiempos de peligro, tiempos de enfermedades, tiempos de guerras, tiempos de principios de dolores. Padre, en el nombre de Jesús, también, Señor, estamos viviendo tiempo de mucho enfriamiento, tiempo, Señor, de desgano, tiempo de desánimo. Y pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú reavives en nuestros corazones, Señor, ese deseo de buscarte, ese deseo de confiar en ti, ese deseo de asirnos, Señor, de tu mano poderosa, de no soltarnos, pero también ese deseo de servirte. Gracias, Señor, porque tú das el querer como el hacer. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras vidas, prepara nuestras mentes, prepara el entendimiento, prepara, Señor, cada órgano de nuestro cuerpo, Señor, para honrarte, para servirte con excelencia, como a ti te agrada, Señor. Que podamos entender esos tiempos que son necesarios para prepararnos, para estar a solas contigo, para el momento, Señor, en que nuestro ministerio sea levantado y que tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias en esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor en esta noche por su presencia. Gracias damos a Dios porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia.